Hola, bienvenidos a la segunda parte del curso de Introducción a C. Hola, bienvenidos a la tercera parte del curso de Introducción a C. Mi nombre es Alan Chávez y trabajo como ingeniero de software para Microsoft. En la sección anterior cubrimos qué son los tipos de datos primitivos y cuáles son los diferentes tipos de datos primitivos que C ofrece. En esta lección vamos a ver qué son las funciones, qué es una declaración de función, qué es una definición de función y cómo llamar funciones en C. Primero que nada, ¿qué es una función? Una función es un bloque de código que te permite separar partes de tus programas en segmentos que tengan un goal en común. Para escribir una función, debes crear una definición de función. A continuación, veremos cómo escribir definiciones de funciones. Para escribir una definición de función, hay que especificar qué es lo que hace una función exactamente. La definición consiste en declarar información acerca de la función en sí, cosas como el tipo de la función, el nombre de la función, los parámetros y sus tipos de datos que la función acepta y naturalmente el conjunto de instrucciones que forman parte de la función. Como puedes ver en el ejemplo de arriba, tengo un poco de pseudocódigo acerca de cómo se debe declarar una función en C. Por ejemplo, la función sumar, mostrada en pantalla, es un ejemplo de función válida en C. Al final del cuerpo de la función sumar, podrás notar que existe una palabra clave llamada return. Esta instrucción le dice a C que debe terminar la ejecución de una función y regresa el control al programa que la llamó la función. Cuando se utiliza return dentro de una función, la instrucción return debe regresar una constante o una variable que concuerde con el mismo tipo de dato que la función en sí. Por ejemplo, el programa en rojo es erróneo porque la función es declarada como int, pero la función está regresando un número de punto flotante. Si tu función no regresa ningún tipo de valor, entonces el tipo de dato de la función debe ser la palabra void, como se muestra en pantalla. Si necesitas interrumpir la ejecución de una función void, puedes utilizar la instrucción return, pero sin pasar ningún argumento, como se muestra en el ejemplo de abajo a la derecha. Los parámetros de una función puede ser cualquier expresión, un valor literal, una variable, una dirección de memoria o expresiones más complejas. Dentro del cuerpo de una función, el parámetro es una copia local del valor que se pasó a la función. No es posible cambiar el parámetro original a través de la copia local. Sin embargo, existe una excepción a esa regla, pero esa excepción la abordaremos más adelante cuando veamos el tema de punteros. Como verás en el ejemplo mostrado en pantalla, tenemos la función sumar, que toma dos parámetros, los números enteros a y b. Posteriormente, declaramos e inicializamos la variable x con el número entero 12. Subsecuentemente, declaramos e inicializamos la variable y con el resultado de la función sumar, paréntesis, x, espacio 10, paréntesis, punto y coma. En C, el punto y coma determina cuándo es que se termina una instrucción, así que es muy importante que siempre se terminen las instrucciones con punto y coma. Por cierto, así es como se invocan las funciones en C. Escribes el nombre de la función, le provees los parámetros que acepta y terminas la línea con un punto y coma. Cuando llamamos a la función sumar x, 10, la función sumar crea una copia del valor de 12 y utiliza esa copia localmente para sumar el 10. En este caso, el valor de la variable x sigue siendo 12 y el valor de la variable y es 22. Es posible escribir funciones que toman un número arbitrario de parámetros. Estas funciones se llaman funciones Varadic. No existe una traducción de la palabra Varadic al español, y se definen, como se muestra en pantalla, el tipo de dato de la función, el nombre de la función, los parámetros de la función y una elipsis para indicar que esa función puede tomar un número arbitrario de parámetros. En este curso no vamos a entrar a fondo sobre las funciones Varadic porque es un concepto muchísimo más avanzado y requiere un entendimiento a fondo de una librería llamada Standard Arguments. Si quieres saber más al respecto, te recomiendo que leas la sección de funciones Variadic en el documento GNU C Library. Una de las funciones Variadic más comunes que utilizan los programadores de todos niveles es la función printf de la librería Standard.io. Esta función te permite imprimir resultados en pantalla y puedes pasar un número arbitrario de variables a esta función y la función siempre imprime los resultados correctamente. Todos los programas en C requieren una función especial llamada main.
Esta función es donde el programa empieza a ejecutarse. El tipo de dato de main es siempre int. Sin embargo, muchas personas e incluso libros muestran implementaciones incorrectas de la función main. Por ejemplo, te voy a mostrar algunas implementaciones incorrectas de la función main y finalmente la implementación correcta. Cabe resaltar que todas las implementaciones de la función main que se encuentran coloreadas en rojo compilan, pero no son correctas. La definición correcta de la función main es la que se encuentra en letras grandes y negritas. La función main tiene un tipo de datos de retorno entero y toma dos parámetros. Toma la cantidad de argumentos de línea de comandos y la lista de argumentos con la cual la función main se invoca. Estos dos parámetros son importantes cuando te encuentras desarrollando programas de línea de comando que aceptan argumentos como parte de la invocación del programa. Finalmente, la función main regresa un número entero. La convención es que la función main al terminar debe regresar el valor 0, ya que 0 en sistemas basados en Unix significa que el programa se ejecutó correctamente. Cualquier otro valor a 0 da por entender que hubo un error en la ejecución del programa. Es importante adherirse a esta convención si vas a escribir programas que planeas distribuir a más de una persona u organización. Con esto damos por concluida la lección sobre funciones en C. La siguiente lección será la última lección técnica y abarcaremos la estructura de un programa en C, antes de abordar de cómo escribir código en C que funcione. Gracias. Nuevamente, si te gustó este video, suscríbete a mi canal y suscríbete a mi lista de correos https://cursos.alanchavez.com. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.